Llegará el día en que desapareciendo las sombras, solo queden las verdades, que no dejarán de conocerse por más que quieran ocultarse entre el torrente oscuro de las injusticias. Juan Manuel de Rosas, 1857. Cuando pierda todas las partidas, Aquí comienza Sombras y Verdades. Cuando duerma con la soledad, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer. Bienvenidos a una nueva edición de Sombras y Verdades por la Radio Pública del Oeste. Gracias por acompañarnos. Gracias a Sofía en los controles, que como siempre nos da una enorme mano, si no esto no saldría tan bien como sale. Bueno, vamos a comenzar. ¿Se acuerdan que siempre empezábamos con lo que llamábamos de todo un poco? Bueno, creo que el programa va a ser de todo un poco, porque la realidad es de todo un poco. Vamos a ir hablando de distintas cuestiones que tienen que ver con el quehacer diario, ¿no? Y de alguna manera, esto que se va acercando ya la fecha de las elecciones y bueno, el clima político, no digo que esté enrarecido, no lo veo más raro que en otras cuestiones, más allá de algunas sorpresas como la del candidato Milei, de la que todo el mundo habla, pero más allá de eso creo que es una etapa preelectoral normal, diríamos. Lo que no son normales por ahí son las promesas de los candidatos, ¿no? Ustedes se estarán dando cuenta, lo estarán escuchando, que prácticamente no todos los candidatos, pero sí Milei está empezando a decir que no dijo lo que dijo. Esto es típico, ¿no? Ahí hablábamos con un amigo que nos está acompañando, un compañero, antes de salir al aire, del teorema de Baglini, ¿no? Baglini era un diputado radical que tenía un teorema que decía que cuando un candidato se acercaba a las elecciones y tenía posibilidades de ganar, sus promesas empezaban a bajar de nivel, ¿no? Entonces ahora, perdón, mi garganta sigue haciéndome pasar papelones. Decíamos que ahora empezó con que lo del Banco Central, bueno, no era para tanto, que en realidad no va a echar empleados, sino que los va a reasignar, que la dolarización no va a ser inmediata, va a ser entre 2 y 5 años, y bueno, pareciera ser, según algunos analistas, que la historia va a pasar por mandar al Congreso cosas que no van a ser aprobadas. Ya se sabe que no van a ser aprobadas, no porque el Congreso está en contra, sino porque son disparatadas, y después usar el argumento de que la casta no me deja avanzar, me están poniendo palos en la rueda, no puedo hacer lo que yo quería hacer. Esto no me parece un análisis demasiado alocado, pareciera ser bastante realista. Y desde este lugar tendríamos que volver a algunos autores clásicos, ¿no? Jauretche, por ejemplo, cuando habla de el pensamiento nacional, ¿no? Jauretche habla del pensamiento nacional y nos está mostrando cómo, según cómo uno encare la realidad, saca conclusiones distintas. Es decir, según cómo uno vea la cosa, puede sacar una conclusión u otra sobre la misma realidad. Yo tenía no sé si una anécdota, pero sí una historia para contarles. A mí me gustaba hacer campamentos en una época. Estoy hablando de unos casi 40 años o más atrás. Y hacíamos en un colegio en el que yo trabajaba y en la Catedral de Morón, con el padre José, Monseñor Presas, y hacíamos campamentos para chicos humildes en la catedral y en el colegio para chicos de alumnos del colegio que tenían sus familias tenían un buen pasar económico. Cuando terminaba el campamento en Bariloche, de esta familia que tenía un buen pasar económico, quedaban un montón de cosas perdidas. Buzos, zapatillas, bueno, una cantidad de cosas, algunas no diría que nuevas, pero casi. Y a veces quedaban y nadie las reclamaba. Nadie las reclamaba. Incluso terminaban siendo donadas porque nadie las venía a reclamar.
Y en el otro campamento, también recuerdo una anécdota de un chico que se le perdió un botón dorado, de 4 botones que su mamá se ve que había hecho un esfuerzo para comprarlos y cosérselos. Y dio vuelta al campamento, carpas incluidas, hasta que encontró el botón. ¿Qué conclusión sacamos en ese momento? ¿Qué conclusión saqué yo? Que aquel que sabe que costó mucho eso y que no va a poder tenerlo de vuelta, lo cuida, lo busca, le tiene aprecio, lo valora. El que le da lo mismo, porque si se perdió le van a comprar otro sin preguntarle demasiado, porque a veces la familia cambia tiempo por dinero, ¿no? Como no le pueden dedicar tiempo, le dedican dinero, le dedican regalos. Entonces, estas son 2 visiones sobre lo mismo. 2 visiones sobre lo mismo. Es decir, estos chicos van a crecer teniendo una visión de la realidad distinta. No digo ni mejor ni peor, porque no es cuestión de hacer juicios, pero sí distintas. Y en este sentido, algunos autores, como Jauretche, nos hablan de esto. Vamos a comenzar el movimiento con un tema que es de Marciali, que era de... Así habla don Jauretche, creo que no sé si lo tenemos. Así hablaba Jauretche, que de alguna manera tiene que ver con esto de cómo Jauretche veía la realidad. Decíamos que esto de cómo se van viendo las cosas, ¿no? Por eso poníamos a Jauretche en el sentido de que él se encargó de mostrar cómo se nos planteaba una realidad del país, de cada uno. Esto, por ejemplo, de deprimirnos, ¿no? Jauretche decía que las batallas se ganan, un pueblo no pierde si está alegre. Defender la alegría, pasábamos la vez pasada el poema de Benedetti, y quienes lo cantaban, una serie de cantantes españoles, entre ellos Serrat, para apoyar la campaña del presidente Zapatero en aquel momento. Entonces es como que esto de la alegría de Jauretche prendió, incluso pasamos una breve nota con el presidente Chávez, que hablaba de lo que decía Jauretche, ¿no? De que había que pensar y que había que pensar con alegría. Y en este sentido, la pregunta que uno se hace es si no nos están presentando panoramas que a primera vista suenan interesantes, hasta suenan valiosos, pero que no se ven las consecuencias después, ¿no? La vez pasada reflexionábamos sobre algunas frases hechas, como por ejemplo, mi libertad termina donde empieza la del otro, la trampa que esa frase encerraba, que entonces soy más libre cuando estoy solo. Y en este sentido hay cosas que tienen que ver con, por ejemplo, esto de suprimir ministerios, porque la gente no quiere trabajar. Y bueno, esta idea de que la gente no quiere trabajar, habría que repensarla, ¿no? No sé si la gente no quiere trabajar, no puede trabajar, no hay trabajo. Perón decía que gobernar es crear trabajo. Y entonces aparece la famosa meritocracia, esta idea de creer que cada uno está donde está porque se lo merece. Y esto tiene que ver con el calvinismo. Acá se van a enojar los calvinistas. Calvino fue uno de los seguidores, de algún modo, de la reforma de Lutero, pero una de las cosas que decía Calvino era que estábamos predestinados. Es decir, que teníamos un destino marcado de antemano. Entonces, el que le iba bien era una bendición, se merecía que le fuera bien. Y al que le iba mal porque algo habría hecho. En este sentido, los calvinistas llegaron a Estados Unidos en el Mayflower, los padres fundadores. Por eso Estados Unidos tiene la ideología que tiene también, ¿no? Fundada en esta idea de Calvino, de que no había que esperar la otra vida, sino que en esta vida ya se tenía la recompensa de que a uno le fuera bien o mal, de acuerdo a lo que Dios había dispuesto. Por lo tanto, tener dinero era una bendición de Dios, totalmente opuesto a la doctrina en ese momento del catolicismo, que hablaba de la pobreza como un mérito, ¿no? Inclusive tenía prohibida la Iglesia hacer negociaciones, cobrar interés por el préstamo de dinero. Fíjense hasta qué punto que eso generó después la mala fama de los judíos, en este sentido.
¿Por qué? Porque claro, eran los que se ocupaban de los préstamos, porque los católicos no querían ocuparse de eso. Era raro, ¿no? Lo usaban, pero no se ocupaban. Entonces, los banqueros judíos eran los que les prestaban a los reyes para financiar sus guerras, a Carlos V para financiar que lo eligieran emperador. Y esto fue haciendo que se los relacionara con el dinero como si fuera una mala palabra. Todo eso, ¿ven? ¿Qué es? Y nos están dando una forma de pensar, aunque nosotros no nos demos cuenta que nos están dando esa forma de pensar. Es decir, nos están creando una visión del mundo, una Weltanschauung dirían los alemanes, una visión del mundo muy, muy particular. Cada uno ve el mundo desde una óptica distinta, pero según el cristal con que se mire, ¿no? En la vida poco se goza, decía González Tuñón, eche 30 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Es decir, era un aparatito que se le ponían 30 centavos y el visor iba mostrando escenas distintas, alegres y contentas. Entonces, todo es según el color del cristal con que se mire. Y en este sentido también las soluciones catastróficas, las soluciones quirúrgicas, forman parte de vendernos un buzón, ¿no? Decir, el Ministerio de Educación, afuera, Ministerio de Salud, afuera. Ahora, yo pregunto, afuera el Ministerio y afuera los enfermos que no tengan dinero. Afuera el Ministerio de Educación y afuera los chicos que no puedan pagarse la educación. Guarda con esto, ¿no? Guarda con esto porque estamos usando a la gente, como dicen, no dicen el pueblo, ¿vieron? Dicen la gente, para ir armando de alguna manera una masa que piense o que vea la realidad desde un lugar equivocado, pero se la presentan de tal manera que es bastante creíble. Continuamos escuchando Sombras y Verdades por la 89.3. Seguimos con Sombras y Verdades. Les decía antes del corte que todo era según el color del cristal con que se mire y cómo, siguiendo las reflexiones de don Arturo Jaureche, había cosas que se nos planteaban de un modo según quisiéramos orientar la opinión pública, ¿no? El Papa Francisco estuvo hablando hace poquito de los pecados del periodismo, ¿eh? Y uno de los pecados del periodismo era la desinformación, y otra cosa que lo preocupaba era la intencionalidad de orientar la opinión pública en lugar de brindar información. Y en este sentido vamos a hablar, por ejemplo, de algo que es muy común, que ustedes habrán leído y que estuvo de moda hace poco por un tema de un monumento, que es las campañas al desierto que hubo en nuestro país, la de Roca y la de Rosas. Y de alguna manera uno diría, bueno, son dos campañas al desierto. Sí, pero son dos enfoques totalmente distintos. En la medida en que Rosas no combatía a los aborígenes argentinos, sino que estaba cuidando la frontera de la invasión chilena, el camino de los chilenos, como lo llamaban en ese momento, y la de Roca, que es de exterminio. Incluso el problema con el monumento a Roca en Bariloche es interesante porque a Roca siempre se lo presenta como militar. Y yo creo que como presidente tuvo algunas cosas positivas, como civil, como autoridad civil. Como militar fue un genocida. Entonces, presentarlo con uniforme militar está indicando una forma de ver la historia, una forma de leer la historia. Y la historia es una sola, y sí, los hechos son los hechos, pero la interpretación de los hechos y la deformación de los hechos a veces está a la orden del día, ¿no? E inclusive hay un tema folclórico que habla de la expedición al desierto de Rosas, que lo escuchamos brevemente para reflexionar también. Colorados del monte que vivan, el sur es nuestro, decía la canción. Este era el concepto de la campaña al desierto de Rosas. La soberanía nacional, lo mismo que la vuelta de obligado, ¿no? Otra batalla que incluso se ha degradado, se habla del combate. Miren cómo es el valor de las palabras, ¿no? Porque militarmente combate es menos que batalla. Entonces, en lugar de hablar de una batalla como fue,
la historia sarmientina, la historia de la civilización o barbarie, como eran los federales, Rosas, los que habían logrado esta victoria, la llamaron combate. Y durante mucho tiempo estuvo alejada de los libros de historia, como Jauretche está alejado de los libros de historia. Y se reivindicó recién el lugar incluso. Están las cadenas, se acaban de encontrar, hará un par de años estudiosos arqueólogos encontraron las cadenas, parte de las cadenas, que habían puesto cruzando el río para que los barcos ingleses y franceses no pudieran pasar. Incluso, bueno, después de la victoria los barcos saludan la bandera argentina, los franceses y los ingleses, que eran los capos de la época, la bandera argentina con 21 cañonazos, ¿no? Porque tienen que reconocer que habían perdido la batalla. Esto está hablando de la soberanía nacional. ¿Qué buscaban? La libre navegación de los ríos. Volvemos a la palabra libertad. ¿Les suena esto de la libertad? ¿De la libertad avanza? Bueno, claro, ¿qué libertad? Y libertad para comerciar ellos con sus reglas, con sus normas. Que los ríos fueran libremente navegables. Entonces, antes contrabandeaban, querían que el contrabando se legalizara de algún modo. ¿Y qué es el contrabando en definitiva? El contrabando es atentar contra la industria nacional. Si yo traigo cosas de China que son más baratos y no pagan ningún impuesto, la industria nacional que haga esas mismas cosas tiene que cerrar. ¿Se acuerdan la época del presidente Menem? ¿Cuántas industrias cerraron por eso? Porque no podían competir con precios internacionales. Con una China que, más allá de ciertos méritos, obviamente que no se caracteriza por pagar bien a sus empleados ni por mantenerlos en óptimas condiciones, ¿no? Tienen lo que se llama cama caliente, es decir, se levanta uno y se acuesta otro y así van trabajando y produciendo a mansalva, a un costo obviamente que un país como el nuestro con, por decirlo así, con derechos obreros y derechos sociales, obviamente que eso no lo pueden mantener. Por eso el expresidente Macri dijo hay que bajar los costos y el trabajo es un costo, el sueldo de los empleados es un costo. Y si hay que bajarlos y tienen que ganar menos. Ahora fíjense, no es que el empresario tiene que ganar menos, sino que los obreros tienen que ganar menos. Porque con la plata de los demás todos somos generosos, ¿no? Pero con la propia ahí se complica. Y en este sentido también esto del reivindicar la clase obrera, ¿no? Reivindicar al obrero como el constructor de riqueza. Que esto también es una cuestión ideológica, porque en nuestro país todo el mundo está hablando del valor del dólar, del interés, es lo que está en los medios hegemónicos como tema de discusión. No está el salario como tema de discusión generalmente, o está el salario atado a otros indicadores de la economía, cuando el salario y el obrero es el que realmente construye riqueza, a pesar de que para algunos son unos negros de mierda, como volvemos al viejo tema de denostar y desvalorizar la clase media la clase obrera, por el famoso tema de la meritocracia. Cuando empezamos con esta idea de que el trabajo es un costo que hay que recortar, cuando empezamos con la idea de que echar 4 millones de empleados o 5 millones o 1 millón, no importa cuántos, es una manera de recortar costos. Y la pregunta es, ahorrar, entre comillas, dinero, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, sacarle a la clase trabajadora su puesto de trabajo para usar ese dinero ¿en qué? Hay candidatos que dicen que van a ahorrar 10%, 15% del Producto Bruto Interno. ¿Para qué? ¿En qué van a usar ese dinero? Sería una buena pregunta, ¿no? Para hacerles. Porque de alguna manera los que construyen riqueza son los trabajadores. Si los trabajadores no están, si el Estado cada vez es más pequeño, si cada vez hay menos auxilio al trabajo. Porque, ojo, el auxilio al trabajo no es solamente el puesto de trabajo. El auxilio al trabajo es la salud de esa gente y de sus familias. El auxilio al trabajo es la educación de sus hijos.
esto de poder progresar, de que el hijo siempre sea un poco más que el padre, académicamente hablando, que pueda llegar a la universidad, a pesar que para algún candidato, alguna gobernadora alguna vez no había que hacer universidades en los barrios porque los pobres no llegaban a la universidad, entonces ¿para qué le vamos a dar universidad? Y en este sentido también, cuando escucho que vamos a reducir el Estado, están logrando que usted, que escucha esto, hasta esté de acuerdo, porque crea que evidentemente son unos vagos. La empleada de Gasalla, ha habido toda una teoría, toda una construcción sobre el empleo público, una construcción sobre el Estado. El Estado siempre es deficitario, el Estado hace las cosas mal. Entonces, este deterioro del Estado a lo que apunta es a que de alguna manera podamos tener un Estado que se achique, pero insisto, ¿qué vamos a hacer con el dinero que se ahorre? ¿Lo vamos a reinvertir en qué? ¿Vamos a ahorrar dinero en salud? ¿Vamos a ahorrar dinero en educación? ¿Vamos a ahorrar dinero en obra pública? ¿Cuál es el objetivo de este ahorro? Primero, de este supuesto ahorro. Y la respuesta que yo tengo es que, claro, consideran eso un gasto y no una inversión. Y creo que la diferencia es clara, ¿no? La inversión es algo que uno hace para que dé frutos a posterior. El gasto es algo que uno hace y ahí queda. Si usted gasta en comprar lechuga para comer, o si usted gasta en comprar semillas de lechuga para sembrar. De algún modo, uno tiene un valor y otro tiene otro valor. Uno es un valor inmediato, otro es un valor a mediano y largo plazo. La diferencia entre invertir y gastar. Entonces, creer que todo gasto en lo público es una pérdida, es tirar el dinero a la basura, nos va a llevar a esto. Y yo desearía profundamente equivocarme y no decir el día de mañana, si gana un candidato que espero que no gane, decir yo les dije que esto iba a pasar. Eso sería terrible, sería muy triste tener razón. Por eso no esperemos que las cosas pasen, vayamos curándonos en salud, como decían nuestros abuelos, ¿no? Hay que curarse en salud, decían, no hay que esperar que las cosas pasen. Continuamos con Sombras y Verdades. Me quedé un segundo callado porque realmente Serrat tiene temas como este que parecieran escritos para la realidad argentina de hoy, ¿no? Porque hay gente que está arrasando con todo, Va a arrasar con los ministerios, va a arrasar con la educación, va a arrasar con la salud. Y de alguna manera son los que trafican con la muerte, como dice también Serrat, ¿no? Porque esto de avalar la venta de órganos, ¿no es un poco traficar con la muerte? ¿No es un poco traficar con la necesidad de alguien que tal vez por salvar a su familia o por darles de comer sea capaz de donar un órgano aunque eso le cueste la vida? Usted mira, pero usted hace 2 años ni se le ocurría pensar que alguien que podía llegar al gobierno, que podía ser autoridad, dijera que está de acuerdo con que se vendan órganos. Usted no hubiera pensado que eso era posible. Bueno, hoy es posible. Entonces no espere que la cosa cambie. Tenga en cuenta lo que están diciendo, porque lo van a hacer. Si está de acuerdo, estamos bien. Ahora, después no diga, yo no pensé que esto iba a ser así. Por eso esta canción apunta a eso, ¿no? No esperen que les consienta su acceso al porvenir aquel que hoy está arrasando con todo. Y que piensa arrasar con todo y que lo está diciendo. Y que de alguna manera lo está repitiendo porque suena a el héroe en el caballo tipo Don Quijote que está luchando contra los molinos de viento, ¿no? Contra la casta y con todas estas palabras tan cargadas de significado, ¿no? Pero que de alguna manera lo que están haciendo es generar una idea de que está todo mal, que la culpa es de los demás y que aparecen los salvadores de la patria con una motosierra, Lo dice el candidato, no lo digo yo.
Yo realmente, a veces pienso que uno tiene sus sueños raros, tiene alguna fantasía dando vuelta por ahí, pero escuchar un candidato que dijera que iba a asumir el gobierno con una motosierra, tipo esas películas de terror, no me lo imaginé nunca. No me imaginé nunca que un candidato dijera que iba a asumir con una motosierra, pero menos me imaginé que el pueblo lo fuera a votar. Esto es lo que me está doliendo, no me está preocupando ya, me está doliendo que no nos demos cuenta y que cuando nos demos cuenta ya sea tarde, ¿no? De alguna manera lo de Bertolt Brecht, aunque no es de Bertolt Brecht, insisto, es de un pastor evangelista alemán, pero no importa, austríaco, pero no viene del caso, que decía, primero vinieron por los judíos, después por los negros, no me dice, ahora vienen por mí, y ya es tarde, porque ya se llevaron todo puesto. Bueno, vamos a ir terminando el programa porque mi garganta está pidiendo socorro, les agradezco mucho que hayan estado ahí, le agradezco a Sofi la paciencia, a Gastón que me está acompañando y que es una excelente compañía y está haciendo un muy buen trabajo con YouTube y con la subida del programa a las redes, así que también es un gran colaborador en este sentido. Muchas gracias por estar ahí, nos estamos viendo, si Dios y mi garganta quieren, el próximo martes. Gracias.